Buenas, gente bella, bienvenidos a mi canal. Yo soy Dajanael y el día de hoy, pues no traigo partida de rol porque el grupo no está completo y dijeron: si no estamos completos, no jugamos. Y yo dije: ok, entonces grabemos algo y estamos acá reunidos los que podemos. Saluden, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Yami. Hola. Un gusto, Frank. Hola, soy Ram. Pues eso, ellos son los que están detrás de las voces de los personajes de Oscar, Ujú. Leonard, Hui y Totja. El señor Elvis Tech Chang no pudo Hello. estar por diversas razones. Entonces les decidimos traer un nuevo episodio como el formato antiguo, pero un poquito mejor. Vamos a hablar Chica. esta vez. ¿Qué ibas a decir? Continúa. Ok, Continúa, Daja, sí. ok. Como estaba diciendo, este episodio de hoy va a ser sobre narrativa en videojuegos. Porque, pues no, a todos nos suenan los videojuegos y pues así quisimos hacerlo. Entonces no sé, ¿quién quiere empezar con eso? Yo. Pues yo no tengo un Yo problema con todavía estoy empezar con el mío. mareando. Dale. Pues iníciale, hombre. Perfecto, perfecto, querido amigo Frank. Empieza tú. Muy bien. Así que yo hablaré de Prince of Persia. Sí, sí, baje la nostalgia. Yo sé, todos lo hemos jugado. Todos los que tuvimos una Play 2 lo hemos jugado. Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. Es un Así juego que, mítico. Y hay algo que a todos se nos debe haber quedado grabado. Y es la forma en que tiene de contarnos su historia. Cómo es que cada vez que sucede un ¿qué toca evento, en el cada viaje vez en que el superamos abismo? una probabilidad o un obstáculo, obtenemos un power-up, una mejora de vida o la mejor espada, el príncipe siempre interrumpe dando su propia opinión y hablando sobre los acontecimientos recientes en su forma narrativa. Por eso ahora les quiero presentar este tema de una historia narrada y cómo se nos queda grabada en la cabeza. ¿Sí? Ok, Debería agregar algo más, ¿no? Me parece. si quieres, no sé. No lo sé, tú dime. Pues no sé. Hazlo No con sé, naturalidad, esto no o está sea, parece. guionizado. Sí, sí. O sea, hazlo Tú con dime el naturalidad, guión, o tú sea, tú expláyate. haz lo que... Tú Ok, extrae, para eso no está el sé. podcast este. Pues sí, loco, supongo que sí. Am, Recuerdo la primera vez que jugué, y estoy seguro que a todos nos pasó esto, que de repente estábamos luchando contra escarabajos de arena y el príncipe nos contaba sobre cómo se sentía estar en la situación. Ah, Y pensé que no te referías a solamente que nos bugueara el juego. es de Ubisoft, pero Eso no era también, tan pero no malo, viene el caso. ¿sabes? Ah, ¿Estás seguro de lo que dices, eh, Frank? ¿Estás seguro de lo que dices? Que no era tan malo el bugueo. No, no es que no fuera tan malo, no era tan intrusivo. sí, era más bien algo que tenías que buscar un poquito, pero no tanto. Ah, Ah, bueno. Yo recuerdo cada vez que el príncipe contaba lo desolador que sentían, cada recámara, cada asentamiento, los cuarteles donde los soldados se sentaban a charlar, reírse y comer. Él como no solamente nos lo contaba él con sus palabras y lo triste que en realidad se sentía esa melancolía de un soldado, sino que además los escenarios nos daban ese sentimiento. Cuando no teníamos a Farah a nuestro lado, o no estábamos luchando contra hordas y hordas de zombies de arena, nosotros solamente teníamos una sala vacía que antes regocijaba de buena compañía. Uh, Así que, sí. Así que No creo jugué que tanto esa al es Príncipe una Persa, entonces grandiosa no forma recuerdo de tanto. contar un videojuego. Ya, sí, Pues así yo yo sí. tampoco. Ustedes saben cómo soy. Yo, si me gusta algo, lo platino. Para algo me platiné los tres Dark Souls. Por algo me platiné los tres Dark Pero no. Souls. Ok. muy bien. Casi si quieres tú sigue con el tuyo. No. Por supuesto, yo, el videojuego que me parece que es rey, al menos en la actualidad, en tema de una narrativa única de un videojuego que te digo que si no estás en un videojuego no podría hacerse de la misma manera, es Hades. Nier me parece un gran ejemplo también, pero uno, no los he jugado del todo, y dos, no me parece
que tengan la misma esencia, ya que lo que hace ¿Estás Hades incluyendo el autómata o...? incluyo prácticamente cualquier obra de Yoko Taro. El tema, el tema es que en Hades es simple, es un roguelike. La premisa de un roguelike da para poco, realmente. Pero en Hades lo llevaron a una forma en la que la historia es magnífica. Los personajes casi no se repiten, los diálogos. Y se va contando progresivamente, ya que lo que más importa en un roguelike es que tú mueras. Tú por mecánica tienes que perder en los roguelike, porque la idea es que aprendas de tus errores y vayas mejorando. Bueno, porque es un roguelite realmente, así que al ser un roguelite, cada vez que mueras tienes una oportunidad de conseguir mejoras permanentes. Y esto lo implementan a la hermosa aventura de Sagreo, posiblemente uno de los personajes con más daddy issues de los videojuegos, aunque claro, es griego. Creo que eso viene implícito en ser griego. Igual que el incesto, el cual también viene implícito en el personaje. Parece, griegos. ¿Cómo es que no lo cancelaron? Bueno, ¿cómo Parce, es que no lo funaron? griegos. Parce, griegos. Buen punto, buen punto. El tema es que cada vez. El tema es que la historia avanza en base a que mueras y eso es simplemente magnífico en cómo te relacionas con en cómo te relacionas con los personajes cada vez que hablas y realmente puedes pasar cerca de 40 horas del juego sin que se te acaben los diálogos de distintos personajes. La historia, y lo mejor es que la historia es algo bastante simple. Eres Sagreo, el hijo de Hades y Perséfone, quieres descubrir más sobre ti mismo y por ende quieres salir del inframundo, pero ¿qué? Sin embargo, te lo impide tu padre Hades, ya que secretamente tenemos una maldición que nos impide salir completamente y en el momento en el que salgamos no podemos resistir estar fuera y por lo tanto moriremos y volveremos inevitablemente al inframundo para volver a repetir el mismo ciclo. Y así es como se compone la narrativa de Hades, además de tener un arte visual hermoso, pero ya que estamos hablando únicamente de narrativa, su narrativa se basa en eso, se basa en que seas, en que juegues un roguelike y es por eso que me parece ludonarrativamente perfecto, porque mecánicamente te está contando una historia, que es algo que me parece que muy pocos juegos lo hacen o que se limitan a hacer la clásica pelijuego de Play 4. Ahorita hablamos de eso porque el que yo traigo sí va por eso, por ese lado, ¿eh? Así que, Sí, ajá. sí, ¿Puedo es cierto. Es que lanzarme tú aquí? debiste, es que tú debiste haber Ay, ido ay, primero ay. para que yo me tire puya sobre los pelijuegos después. No, Ya iremos a mis ahorita peleas. vamos a la puya, ahorita estamos presentando los juegos, así que ajá. Esto se va a poner... gente, esto se va a descontrolar. Ya aviso. Yo voy a... ¿Podría lanzarme ahora mismo? De hecho, sí, yo más o menos ya introduje lo Adelante. suficiente de Hades y ahí queda. Te puedes ligar a tu hermano, yo lo dejo ahí. Es Grecia, porque nos sorprende. Pero bueno, yo voy a tomar una opción un poco menos ortodoxa, digamos. Porque voy a hablar de un Adelante. mod de Fallout New Vegas en vez del propio Fallout New Vegas. ¿Un mod? Hola. Sí, específicamente Fallout Dust. Es... Ok. Bueno, esto requiere un poco de explicación. Fallout New Vegas es probablemente uno de los mejores juegos de la saga, definitivamente el mejor de la saga moderna en términos de su historia. En ese te despiertas como No un se lo pones, mensajero. se lo pones muy fácil siendo la saga moderna. Pues, sí, pero hay que hablar de detalles. No todo el mundo aquí puede saber qué es Fallout. Al caso. Es cierto. Despiertas como un mensajero al que... Lo primero que ves es un mensajero al que le pegan 2 tiros, lo matan, lo meten en una tumba y después un robot te rescata. Por cosas que son spoilers y que pues sería bastante algo de explicar, acabas definiendo el destino de todo el desierto del Mojave de post-apocalíptico. Y tal, puedes meterte con un romanos, puedes meterte con el dueño de Las Vegas, puedes meterte con el equivalente local de los Estados Unidos, puedes lanzarte por tu cuenta y quedarte con New Vegas si quieres. Eso no importa con Fallout 2. Fallout 2 es esencialmente la antítesis de su juego, de su juego original. No hay escenas, no hay historia casi, solo es tomar las mecánicas de ese juego y volverlas a un simulador de supervivencia. Pero si hay bugs. ¿Eh? Pero si hay Por bugs, hasta favor, donde yo sé, gracias, obvio. hasta donde yo sé, Sí. aparte de la narrativa importante de Fallout es tener bugs. No es el bueno, el caso es que este mod lo reduce incluso más. No solo es un simulador de supervivencia, no eres nadie. Lo único que es toma el post-apocalipsis y lo vuelve incluso más terrorífico, más de todo. Le quita toda la esperanza de escape, de lo que sea. Pero sin embargo, incluso de ese modo, puedes encontrar historia mediante una mecánica que es típica de todos los Fallouts y tal. Las notas. Es lo menos relevante del mundo ahí. No eres nadie,
solo quieres salirte de ahí, pero pues explorando y dando vueltas puedes ver cosas, aprender de todo, ver ver los restos del videojuego previo brillando a través de un nuevo apocalipsis y en las y, ya sea mediante personajes que aparecieron antes, los nuevos estados de los personajes y cómo todo se funde, cómo se puede ver este sitio colapsó por este detalle de la historia, este sitio colapsó por tal, y este se volvió corrupto por tal, este murió por cual. No puedes ver, vivir cómo todo se fue al demonio. Es una secuela en la que todo el mundo muere y tú estás muy ocupado sobreviviendo para prestar atención como personaje, pero como jugador no. Estás haciendo arqueología en un mundo en el que jugaste antes. Estás redescubriendo cómo es que todo se fue al demonio, incluso después de que en teoría ganaste. Es la peor interpretación posible en la que puedes tener. Solo lo vas a saber si lees las notitas o prestas atención alrededor más allá del siguiente monstruo al que matar o el siguiente sobreviviente al que robarle. Eso es todo por mí. Pues la verdad está interesante. Sí, es una muy buena mecánica de narrativa, la verdad. Una muy buena. Una muy Lo único que me parece buena. sobre ello es que lo hizo un mod, entonces Parece, no es que digo eso que es lo se más demerite el tema. impresionante. Ya Porque es que es un mod. no siempre, pero también siento que como yo me muevo mucho por el tema mods, entiendo que muchas veces un mod puede ser mucho más impresionante que un juego base. Y sí pasa, entonces yo digo que no lo demerita, o sea, no le quita el mérito a lo que estás diciendo, lo que es que no es mérito de Bethesda. De Bethesda. Técnicamente Fallout New Vegas tampoco es mérito de Bethesda, es mérito de Obsidian. Bueno, en eso tienes razón. Así, Hola. más o menos que por ahí. Bueno, Yami, tu juego. Pues la verdad yo estaba pensando, pero quería dejar esto para quizás después, pero bueno, puede ondear un poquito más después en quizás un futuro nuevo episodio. Los voy a hablar de algo un poco más vintage, más clásico, a lo cual no le puedo, no debería tener miedo de dar spoilers porque Leñi es un juego de la Nintendo 64. Como chuchas no vas a saber la historia de este punto. Bueno, Hay gente les que vengo a hablar considera de que una decir algo de Final secuela. Fantasy VII es spoiler, o sea, no te creas. Hay gente que piensa que decir que Eri se muere es spoiler. Y ahora comentario. ¡Ay, se muere, maldita sea! Si Eri se muere, Sephiroth la atraviesa por la mitad. De hecho, Chumar de pingo. Bueno, Hay gente que opina que es herejía, pero bueno. inicialmente tenía inicialmente tenía dos opciones, o hablar de Darksiders, pero recordé que aquí nuestro amigo Kase está o tiene pendiente la saga, entonces pues mejor no le hago spoilers. me O da igual, pues de el la lore me da saga igual y ya me lo Xenoblade. sé todo. Yo solo juego Darksiders por las mecánicas. Va. Y el otro es y el otro es una de mis sagas favoritas, mi saga favorita, que es The Legend of Zelda, más específicamente una secuela que se hizo bastante rápida, que es la de Majora's Mask, que para lo rápido y lo poco tiempo que se hizo, está bastante bien. Básicamente, no se ha confirmado, pero todo es como una alegoría al duelo. Mini spoiler o teoría que se tiene. ¿Se acuerdan de Navi, la castrosa del Ocarina of Time, helada? El de Hey, Hey, listen. listen. Sí, pues se supone que que usó toda su energía para pues que nos pudiéramos acercar a Ganon y la palmó. Entonces pues se fue para palmarla lejos de Link y no traumatizarlo y pues Link se fue a buscarla después de eso, sin saber. Y pues se dice que termina es toda una alegoría al duelo y cuando lo miras tiene bastante sentido. El pueblo inicial llamado Kakariko tienen la maldita luna encima con una cara aterradora. Una cara peor que la de casa viendo furros. Ok, ¿no? O viendo fans de Sonic. Eh, y dicen, nada, es normal, no va a pasar nada, vamos a seguir ¿qué? Con nuestro festival. Y la ignoran por completo. Está la Disclaimer, yo a los fans de Sonic los quiero. O sea, los quiero encerrados en... No Perdón, empecemos, no corta el chiste ahí. empecemos con Corta el eso. chiste ahí. No no, no, empecemos Chiste con ahí, eso. corta el chiste ahí, corta el chiste ahí. No, Empecemos con no, eso. no empezaremos ese Lo debate otra vez. prometiste. Con esto. Case, lo prometiste. Quiero que todos Sí, por eso voy a sepan cortar el que chiste. Pues para narcisismo que quede con un solo en este chiste. episodio estuvimos como 1 hora y media hablando de cómo teníamos que nerfear los comentarios de casa, ¿ok? Son muy No, Dios justo mío. el resto de ese tiempo nos lo gastamos bajando Harry Potter. exacto.
Ay, Dios, y de todas cosas, de todas Continúa, ya, cosas, solamente una especialmente el aclaración. penderraje. Clocktown en sí no es, Clocktown en sí es referencia un poco más al reino. En sí la referencia a Villa Kakariko, en sí la referencia a los Kokiri como Kakariko son los monos, pero sí. Ah, sí, 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 gracias, gracias, no me acordaba, gracias. Sí, sí, no, Se me había Clocktown es olvidado en el sí la nombre. Bueno, referencia a la ciudad principal, espérate, bueno, a la ciudad de bueno, Hyrule, olvidé cómo se llama. Clockdown, sí. Clockdown es básicamente la negación. No me acuerdo en este momento todas las etapas del duelo, las podría googlear, pero quiero hacerlo así más al natural, con lo que me acuerde. Luego está la montaña Goron, porque en casi todos los Zelda que haya un Goron siempre tiene que ir a una montaña donde viven, por alguna razón. De hecho Y un te Goron saltaste una gigante en el parte. momento. Te saltaste porque primero viene el pantano. Primero viene el Sí, pantano en donde la primero fase es del con duelo es la ira. el pantano. Sí, pero no me acuerdo qué fase el duelo era esa, así que Era la lo de ira. los Era la Goron ira. era Bueno, la negociación. te lo explico fácil porque me sé la teoría de memoria. Básicamente en esa parte del duelo es la ira porque el rey Deku está enojadísimo porque piensa que el mono fue quien secuestró a su hija cuando quien lo hizo fue él. Por eso es la alegoría al duelo de la ira, porque el rey piensa haber perdido a su hija por culpa del mono y lo que hace es enojarse y echarle la culpa del mono, de todo el mono. Y el mono la quería salvar. Ah, sí, la ira, el pueblo de Clocktown es la negación. Lo de los Goron, que no me acuerdo si iba antes o después, hace mucho no me juego el Mayoras. Los Goron era la negociación. Básicamente está el antiguo líder Goron, que era un gran guerrero, pero se murió y es un fantasma y no se cree que está muerto. Y como tú te sabes, la balada de la curación, ¿era balada? Bueno, sí, la canción de la curación, que cura, él piensa que con esa magia musical lo puedes revivir e intenta negociar contigo para ello. Y después haces la canción y no se revive, obviamente, tampoco es tan potente. Pero sí le cura un poquito el almilla, por decirlo de algún modo. No me acuerdo qué eran los Hora. ¿Y cuántas fases del dolor eran? ¿Eran 5 o eran 6? No me acuerdo. Los Ori iba ligado al tema de la depresión en dos partes, porque el Ah, Sora sí, que tú te los Hora era encuentras después. muriendo, el Sora que tú encuentras muriendo en la playa y que tú le das un descanso con tu canción y luego tienes su máscara, es un poco, no recuerdo cómo era esa parte. El tema es que va a la depresión porque la que era su pareja, si no estoy Sí, mal, la aparte de perderlo aceptación. a él, La aceptación, si mal no estoy, aparte que de ya perderlo a empieza... él, aparte de perderlo, él también pierde a sus crías porque lo secuestran las piratas. Y de ahí va el tema del silencio. Aunque bueno, sí. Igual después las salvas a las crías. Bueno, el tema es que en cuanto, como tú dijiste, el tipo mecánica historia, como la ludonarrativa, se mezcla bastante bien, aunque yo creo que no está tan bien hecho por querer, o que si está bien hecho por querer, a la verga, mis respetos por el escritor del juego. Básicamente, todos sabemos esto, al final hay una máscara secreta llamada la máscara de la fidelidad. Básicamente el contexto del juego es que su mecánica principal, que me encantaría que se vuelva a explorar en algún juego, son máscaras. Muchas máscaras te permiten transformarte en otras razas, en el guerrero Goron, en un Deku, no el Deku de My Hero Academia, por favor, no. Hablo del mitad planta. En un Deku, en el Sora, y Goron, Deku, Sora. Sí, eran esos tres, ¿no? Goron, Deku, Sora los principales. Ah, y hay una de gigante. Que no se nos vaya a olvidar la de gigante. Básicamente, la gracia de las máscaras de transformación es que tienen dentro tienen el alma o fragmento del alma de la persona de quien conseguiste la máscara. Y cuando te la colocas es algo un poco turbio, en esa época era turbio porque por alguna razón Link gritaba. Sí, gritabas al ponerte la máscara. La razón es porque recibías o sentías todo el dolor y sufrimiento de la persona que te dio la máscara, o de quien conseguiste la máscara. Lo que pasa es que para conseguir la máscara de la fidelidad, que es como la más potente, tienes que conseguir todas las máscaras de juego, que son unas 30 y punta. Y lo que haces es fusionas todas las máscaras, que al final pues las máscaras van ligadas a muchas historias un tanto no muy alegres, un tanto depresivas en cierta forma. Todas las Y máscaras de al poner, transformación están ligadas con una muerte. sí, hasta la del gigante, que es la que menos lore tiene. Creo que ni tenía lore esa. La gigante, es que las únicas de transformaciones son la Deku, son la Deku, la Sora y la Goron. Y La de Goron. Y la de gigante las tres cuenta un implican poquillo una porque muerte. también. Las tres Sí, la implican una gigante muerte también porque cuenta un en los poquito, créditos, pero en los créditos se ve que la estatua de como de un Deku, se ve que esa es la tumba del hijo del rey. sí. Ah, sí. Luego también estaba pues el tema de la canción que te hace poner más estatuas, pero sigamos con las máscaras. El tema es que jugablemente pues te Eso es permite un crecer mucho, creepypasta. pero no, pero sí tiene otro contexto distinto. Y no, la estatua sí existe. La estatua sí No, existe, tiene yo sé que esa existe, cosa, pero es pero por eso otro es para hacer contexto. más creepypasta. Sí, pero tiene otro contexto muy bueno.
Bueno, la cosa es que obtienes una máscara llamada la Fiera Deidad, que nadie sabe quién es porque dicen, pues deidad, todos dicen Dios, pero en la versión original se llama Oni, máscara del Oni o del demonio. La razón es que, bueno, básicamente al unir todas las máscaras, porque todas tienen un poquito el sufrimiento de todos y cada uno de los habitantes de ese reino de Termina, pues las juntas todas y te conviertes en un, entre comillas, Oni o una deidad. Básicamente lo que me mola de esa deidad es que te conviertes básicamente en un guerrero, una deidad del dolor o del sufrimiento. La máscara se alimenta del sufrimiento de los habitantes y tú usas ese poder. Lo curioso es que esa máscara solo la puedes usar con jefes y te duran nada con la máscara, te duran un par de golpes. Y pues me parece una muy buena forma de como representar un elemento narrativo de forma con el gameplay, ¿sabes? Me parece interesante la propuesta en ese sentido. Y lo es, lo es. Am, Hubo una época, perdón que no recuerdo muy bien los años, en que los juegos sentimentales eran lo máximo, ¿no? Lo que estaban al tope de ventas. Am, no sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar de Lisa, la saga de juegos de Lisa. Le he escuchado. No he Sí, la tocado vi ninguno, hablar pero sí le he bastante. escuchado. Me suena el nombre, pero no mucho más. Por dos. Si no les molesta, o sea, les explico un poquito de qué va. Solamente de qué va. Dale. Dale. Vale. En pocas palabras, todos son historias sobre el trauma, los traumas emocionales y la superación de los mismos, o el hundimiento en ellos. El primer juego trata sobre muchos temas de abuso infantil, sexual, físico, emocional, mental. Es bastante fuerte. Y este termina en una nota bastante amarga. El siguiente juego nos trae a otro mundo. Mientras en el primer juego estábamos en una... Nuestro escenario era al estilo Yume Nikki. Creo que todos conocemos Yume Nikki, ¿verdad? Sí, sí. No. Sí. Ay, Dios mío. En pocas Uy. palabras, que vas viajando por mundos oníricos que no tienen ningún tipo de sentido o razón más allá de lo que tu subconsciente lo que tu subconsciente entiende, ¿sí? Ajá, Ok. cocaína. Vale. Sí, literal. Un poquito Ah, a lo ok, Alice más ok. descripción, ¿no? ¿Y entonces qué? Eh, Eso, un poquito a lo Alice. Que Alice es otros juegos que también brillaban en esa época. No el American McD, sino el otro que no recuerdo la secuela. Bueno, luego la Lisa de Painful nos lleva a un mundo directamente postapocalíptico y aquí es donde la cocaína entra y entra duro. Manejamos al hermano del personaje principal del juego anterior y nos vemos en esta aventura en un mundo loco en el cual nos expresan la peor faceta de la humanidad y lo que yo considero que es la forma más cruel, la perspectiva más fría que se le puede dar a el mundo. Y me refiero al mundo en general. A pesar de que estemos en un ambiente postapocalíptico, donde la sociedad ha sido totalmente destruida, obviamente, um, y no al contrario que en juegos como Fallout o demás, que nos muestran estos mundos apocalípticos de ese modo por facciones y guerras de armas. Este juego la gente literalmente se mata por sobrevivir, se vuelven locos y buscan simplemente morir satisfaciendo sus propias También en necesidades o Dust. intent- dime, También en Fallout Dust. también en Fallout Dust. Am, por ejemplo, hay un personaje, sí, y es uno de los personajes que no te dice nada, ¿sabes? Solamente te da miedo. Y es normal que te dé miedo porque la primera vez que lo ves es dentro de un camión de carga normal. Uno de sus manos es de metal, metal sólido. Se ve que se cortó la mano para ponerse un puño de metal. ¿A lo Barret Final Fantasy VII? Sí, Ok. exactamente igual. Am, y está rodeado por carne sanguinolenta y molida.
ah, nos topamos con muchos temas fuertes, los cuales se nos presentan directamente, ni siquiera es que se nos sugieran. Y ahí es donde esta parte de los videojuegos es, por más simple que sea el videojuego, los videojuegos de Lisa, porque están hechos con RPG Maker, por más simples que lleguen a ser los juegos de rol por turnos, y me refiero a mecánicamente, aquí es donde los videojuegos brillan por encima de libros o películas. Mira, el El hecho de RPG por cómo turnos es Dios y quien me diga lo contrario es que lo mato. ambos jugamos Final Fantasy. No, es que por culpa de la gente que piensa que no son dioses que existe Kingdom Hearts, perdón. Ah, Calla. Ahorita no, ahorita no. Ay, Dios mío. Ahorita no, Am, ahorita no. Bueno, continúa. por eso los videojuegos es esta parte mágica donde todos ya desde hace años lo aceptamos. El videojuego nos enseña, el videojuego nos cuida y nos cría. Y es la realidad. Un buen videojuego te hace cambiar la perspectiva de tu vida. Hay juegos los cuales, como por ejemplo That Dragon Cancer, mítico ese título, donde vamos en esta aventura de padres que solamente quieren ver a su hijo feliz, su hijo que está a punto de fallecer por cáncer. O Firewatch. Firewatch es un juego muy emocional. The A Night in the Woods. Oye, tengo una pregunta. Y más, Todos esos juegos son como metafóricos, ¿no? O sea, como todos que son no te metafóricos. Hay muestra muchos que sí. la cosa literal como en Mm, todos los juegos que ahorita estamos hablando, sino que estos son más metafóricos, ¿no? Ujú. son un poco de más hecho, metafóricos, es cierto. Bueno, es un tipo de narrativa el Majora's Mask más también es distinta bastante más y... metafórico, no es meta. ¿Qué? Mm, Es un tipo, es que no te lo grita a la cara, por decirlo así. Por ejemplo, Por eso. mientras que de los que hemos hablado te gritan un poquito a la cara de cómo van, no, este es como de que tienes que verlo y tú mismo entender. Y no me refiero a entender tipo Dark Souls que tienes que leerte bastante texto de cosas del entorno, sino que los solos entornos y lo que tú vives tiene que darte la experiencia completa. Por eso. O sí, sea, parece que Mm, termina siendo al final sí. metafórico, porque pues es muy sí. difícil uno mostrar, digamos, violencia, bueno, violaciones a un niño siendo explícito y sabiendo que va a salir al mercado. Entonces tiene que ser como muy De hecho, metafórico de cierta normalmente es mejor forma. ser sutil es que en esa clase de casos que son como tan extremos, muchas veces lo mejor es ser sutil, porque cuando no eres sutil, pasas de querer hablar de una temática seria a parecer un simple edgelord que quiere meter todo Sí, lo más edgy posible. literal. Ujú. En, Mm. Sí. ah, y Que bueno, hablando sobre eso, el único que que tú medio dices que hace esas cosas bien es Yoko Taro. Ese hombre sí es Dios para esos temas. Y ser explícito sí, sin ser edgelord. sí. Yoko Taro, Dios mío. Bueno, a ver, Bueno, es un edgelord, pero no es tan cringe. Es un edgelord que hace bien las cosas, porque es muy edgelord. ustedes no han visto su máscara, o sea, por Dios. Ay, No, y tú no sabes ¿tú, el tú no contexto. sigues Esa, toda la saga de No, Drakengard? el contexto de el contexto de esa máscara, la cual es Emil, parce, es muy edgy. No Emil es sé, una sí, de es un las cosas personaje más... súper deprimido y le encanta tener la cabeza del personaje súper deprimido como máscara. Y es Ya, feliz parce, así. pero ¿Cuándo has visto Emil un es de esos edgelord personajes. feliz? Emil es de las cosas más edgelords que hay, O sea, y mira que yo amo su Ya, tema, es pero mi ¿tú tema cuándo has favorito de visto un Nier, edgelord pero... súper joder. feliz? A ver, hay un video de Yokotaro sin bromas, un video de Yokotaro con la máscara, recién tenía su máscara de Emilia y súper feliz a lo kawaii disfrutándola. ¿Tú cuándo has visto un edgelord siendo así? Ah, ¿por qué? No, porque ese tipo es Dios. No, mira, el tema es que se puede ser un edgelord en historias y no serlo en físico, porque yo recuerdo quién era. El de un manga Super Seinen, creo que era, no era Berserk, aunque él también se ha visto en esos. O sea, man, el autor de Berserk era fan de, no, el de Dragon Quest, ¿quién era? El de Dragon Quest creo que el de Hunter x Hunter, ¿no? El hecho es que, sí, me corto. El hecho es ¿Miura? que Ah, no, pues, muchas veces esta gente que es como tan edgy, luego en persona, cuando se conocen, son la gente más agradable y que le gusta cosas kawaii. O sea, recuerdo, te digo, hay un autor de un manga que es hiper edgy, pero edgy mal. Y en sus fotos está con orejas de Mickey Mouse, se le ve súper feliz y sonriéndole a la vida. Tiene su lógica si lo piensas. Para De hecho, hacer sí, lo para una tiene. obra de G necesitas saber cuándo tomarte en serio y cuándo no. Y una persona verdaderamente edgy siempre se tomará en serio. Crean las cosas, no crean cosas edgy ellos mismos, pero crean las cosas más pretenciosas que puede haber. Sí, sí, igual, pretencioso. te Últimamente, mola lo bueno, pretencioso. Mira nada más de My Cry. esto va fuera, pero ya que estamos en narrativa hay que decirlo. Pretencioso no es necesariamente malo. Y el asociar esa palabra Nomás me mira el parece My feo. Cry, loco. Últimamente se asocia mucho Mira, esa yo me palabra teré de el My pretencioso Cry. como algo malo y no.
Pretencioso no significa algo No, malo. Bayonetta y el My Cry. Sí, o sea, Bayonetta y el My Cry, esas dos sagas son de lo más pretencioso del mundo, pero son lo mejor, ¿sabes? Porque saben cuándo tomarse en serio y cuándo no. ¿Me vas a decir que el nuevo DMC de Devil May Cry es pretencioso? No sé tomarse a sí Ese no, mismo en eso no serio. existe, eso no existe. Aquí en esta iglesia no hablamos de eso. Eso no Ah, El existe. remake de DMC no, el remake de DMC no existe y Devil May Cry 2 tampoco. Joder, Change ah, my ok, mind. ok. Ya veo bajo qué Se reglas estamos saltaron el jugando 2 y aquí. fueron el 3 directamente, pero bueno. joder. Pero bueno, Quitándose de traspiés, esos dos traspiés, pues son geniales las dos sagas. Um, y, ah, Change my mind. claro. y al final esto, creo que todos hablamos, creo que excepto Yo. Case por Hades, que yo no he jugado a Hades, apenas y conozco poco, pero por lo que entiendo es que Hades no es tan desolador, pero Fallout New Vegas Dust, Majora's Mask, que es ciertamente Ah, no, que desolador. falta Zulu Sí, por su falta juego, yo por Ley. el Y Zulu. falta Zulu, y Tema de desolación. falta Y ya me Zulu. estaba Falta Que contando, depende, o sea, ¿qué tal? Yo soy el jefe de depende, este chuzo, o sea, por favor. depende, pero te iba a decir, Frank, en cierto sentido es como tomarse la desolación como algo natural, porque al ser hijo de Hades, básicamente Sagreo es inmortal y tiene que aceptar su destino, y aunque se lo tome con calma y se le haga el chulo, él es alguien que en un inicio del juego se siente genuinamente vacío buscando un objetivo de cualquier forma y dándole igual la muerte, porque al ser el hijo del dios de la muerte no puede morir. Sí, Técnicamente Hades irónico. no es el hijo del... técnicamente Hades no es el dios de la Ay, muerte, es que el dios sí, del deja inframundo, que tecnicismos es a el un lado, inframundo. ya lo sé. Sí, si nos ponemos Sagreo no es así, hijo de la podemos muerte, decir él se coge a la Thanatos. muerte. Ah, bueno, Eh, bueno. ¿Se coge a Thanatos? Thanatos es su hermano. Ay, esos griegos. Dios mío. Ay, Dios O mío. sea, sí, Ay, no Dios mío, digas yo pensé que tanto los de su hindúes hermano, es estaban un mal. sí. Ay, no puede ser. Bueno, el videojuego. Ay, Ya. no sé, Zulu, ve. Voy a contar el videojuego. El videojuego que yo traje es el Beyond Two Souls. ¿Por qué? Porque me encanta ese juego. Me encanta ver películas y saber que tengo un mando. Bueno, no. Sí, yo sé que Quantic Dreams empezó con el mame y tiene cierto sentido si uno pues no le agarra la narrativa o el modo de juego que invita o que presenta Beyond Two Souls, el Detroit Becomes Human, Heavy Rain o inclusive me atrevería a decir el Until Dawn. Pero pues es una narrativa interesante si la vemos en perspectiva de puedo jugar el mismo juego una y otra y otra y otra vez y nunca va a ser la misma historia porque yo tengo el control de saber para dónde coger. Y eso es lo que me parece más interesante de Beyond Two Souls. Hasta donde tengo entendido son 20 finales alternativos que uno puede tener en donde pues la señorita Jodie termina de alguna u otra forma. Tengo entendido que hay un modo de matarla antes de terminar el juego. Hay otros modos en donde uno pues escoge para dónde irse o vuelve a reconciliarse con su familia. Creo que un final así. Son como 20 finales que nada tienen que ver el uno con el otro y que le da cierto significado al juego cada vez un poco más diferente y cada vez que uno va jugando más el juego pues se va encariñando más con los personajes y le va dando más rabia al final, porque el final es de un hijo de puta increíble. Y lo mismo No pasa. que, no que al final... Ah, bueno, perdón, continúa. No, dale, pregunta. No que al final el hermano este nonato de la prota se vuelve como la super hostia en nivel de Aiden, poder espiritual. Y eso. Aiden siempre ha sido la super Ujú, sí, que hostia. se vuelve como la super hostia y se va a enfrentar al inframundo Aiden. Es que, como que se vuelve la Por super hostia eso. junto con la hermana Said contra todo el inframundo. No, eso pasa en el tercer capítulo y en el último. Pero Aiden siempre ha sido la hostia. Aiden es lo más cheto que hay en esta Sí. vida. Sí, ah, Al bueno, final, pero más hostia de eso cómo es, se pone super OP. Aiden es un Exacto. personaje, es de esos personajes vacíos que son, o sea, vacíos, lo que me refiero a que son un ojo en blanco, porque Aiden técnicamente es un bebé. O sea, claro, está con Jodie desde que es muy pequeña y aprende con ella y todo lo que tú quieras, pero es un bebé, tiene caprichos como un bebé. De hecho es muy divertido porque él cuida de hecho, si es un bebé, o sea, nace siendo un bebé, crece con Jodie, pero sigue siendo teniendo esa mentalidad infantil en el que pues si a alguien no le agrada lo empieza a joder y después ya con el tiempo Jodie empieza como a empezar a tratar con Aiden y Aiden termina siendo como un ángel guardián y el final cuando aparece Aiden, uff,
eso es arte, el resto son tonterías. Eso sí es arte. Parce, yo lloré viendo cómo Espera, ella Aiden hostia. aparece físicamente. Parce, no. Es él se manifiesta como una Ah, entidad. Aiden es una entidad y se manifiesta por medio mm. de diferentes rasgos de entidades. Y esa es otra cosa que me parece interesante de Beyond Two Souls, y es que al tratar temas como el inframundo, como la muerte, como los espíritus, y es impactante que no metan el terror a cada dos por tres, sino que le meten más cosas. Por ejemplo, Jodie se va a la milicia. ¿Cuándo han visto un fantasma yendo a la milicia? Yo tampoco lo he visto. También tuvo problemas con todo un país, pues un país, con toda una agencia. Y pues tampoco hemos visto fantasmas que tengan problemas con agencias. Y no, Ghostbuster no cuenta. Ah, ¡Ah, demonios! No cuenta, es diferente. Esto es parte del gobierno. Ghostbuster eran unos freelance ahí X. Pero bueno. Bueno, no X porque son cultura general y toda esa vuelta. El caso es el siguiente, que empiezan a meter como diferentes modos de representar lo muerto y las entidades, y eso me parece una joya completa porque es otro modo de entender la muerte, aunque sí, tiene que meter terror en ciertos puntos, como es el episodio 3 justamente. pero ¿en qué forma mete el terror? Porque si recuerdo algo de lo que lo abandoné, es que, no sé, me pareció un poco, la jugabilidad me pareció un poquito barata. Eh, ¿Hasta qué capítulo jugaste? ¿Qué pasaba? ¿Qué Te pasaba? digo la verdad, ¿Qué te pasaba? digo la verdad, no me acuerdo. Ah, Joder, es que de verdad tengo los recuerdos tan en blanco ok, entonces, que lo dropé parce, feísimo. Pero sí, en los sigue. ¿Cómo primeros. representa el terror? O sea, dinos cómo se representa el terror en el juego. Ok, en los primeros tres capítulos creo que cuentan básicamente cómo es toda la narrativa del juego, que es saltos en el tiempo, lo cual da pie a que sea un juego no lineal, entonces es muy divertido. Y que uno básicamente se va construyendo toda la historia. Pero en el episodio 3 ocurre un accidente en el laboratorio. Jodie tiene que ir al laboratorio y ver qué está pasando. La cosa es que cuando va, pues se da cuenta que estaban jugando con a ser dioses, o bueno, a ser dueños del inframundo, y abrieron un portal al mundo de los muertos. Cuando abrieron el portal, se les salió de control y los espíritus, bueno, las entidades empezaron a salir, a poseer gente y a empezar a hacer estragos. Entonces te dan un panorama de un laboratorio bueno, oculto. Un laboratorio bastante evidente, es un edificio grande, pero tiene muchos pisos inferiores y uno tiene que bajar, creo que hasta el séptimo piso de para abajo. O sea, al menos 7, creo, no me acuerdo bien. Cuando uno empieza a bajar, porque pues creo que no baja exactamente a piso 7, sino que uno tiene que ir bajando pues de a poquitos, uno como que va viendo cómo está destrozado, las cosas se empiezan a mover, hay gente que está poseída, tiene los ojos blancos y da un mal rollo que te cagas. O sea, haz de cuenta que es un maniquí moviéndose. Haz de cuenta eso. Es un maniquí moviéndose. Pregunta, ¿hay screamers? Hay un par, sí. En ese capítulo creo que sí, hay un par. Por lo menos la ambientación da paso a que sea algo interesante, Uy, la porque no es ambientación, no es una... parece de la Está ambientación. bien, Hay momentos en los que uno dice, yo no, yo por ahí no paso. Después aparece el screamer, o sea, le aparece el screamer y dice, no, yo por ahí no paso. Inserte meme de Auron No hay aquí. ni peligro de que yo pase por ahí. Inserte meme de Auron. Sí, Inserte el meme de Auron, por favor. Suena casi Silent Hill, weón. es más o No menos, sé, es que da un es que aire de Silent hay una Hill. diferencia muy grande entre la ambientación de Silent Hill y una como la de... Es que un problema que yo tengo con ello es que en este tipo de juegos me cuesta sentir el terror porque siento al personaje principal, el que llevamos, muy inmortal, ¿sabes? Por eso es que por ahí es donde pierde un poquito la inmersión. O sea, yo a Joy, es que se llamaba, la siento tan inmortal que en ese caso, pues es complicado sentir algo de tensión. De hecho, para sentir justamente lo contrario, el juego mismo hace que Jodie empiece a sentir como afecciones en ese momento, tipo no controla bien a Aiden, se lastima muchas veces, de hecho se pelea con un par de entidades, entonces como que da pie a que uno diga, ok, el personaje está en peligro, puede morir en cualquier momento, a pesar de que es el episodio 3, puede morir en cualquier momento si lo hago mal, mejor voy con cuidado. Y de hecho ya me ha pasado una vez, me acuerdo que hay otro episodio en donde uno dice, pues estoy en toda la mitad del juego, es imposible que muera. Accidentalmente fallé todo el combo de ataque, que pues ahí el ataque, pues como dije, es como una película, pero uno tiene que Quick Time Event, timearlo. Sí, básicamente. uno tiene que hacer el timing perfecto.
No dicen Un el quick timing time event, perfecto y casi no. mato a la vieja. Casi la mato. No hay que hacer, no hay que hacer. El timing perfecto no siempre es necesario y sabes que en ese tipo de juegos no lo es. El quick time event no tiene que ser exacto, pero te da una falsa sensación de acción al menos. Parce, a mí me gusta, por lo menos. Y lo que te digo, casi la mato. O sea, que por lo menos uno sí puede. Ay, Dios mío. Si uno la hace mal, pues ajá. Después también tiene una Bueno, hay escena en posibilidades donde. de fallo, pero no, aún así es prácticamente A ver, también una... también es cierto que soy un poquito injusto en el lado de que me pongo muy del lado de ellos solo porque conozco a Telltale y Telltale es millones de veces peor. Pero sí. mm, Y además también, es que no sé, ese juego es muy bueno porque Mm. después te meten en un episodio donde Jodie es chiquita. Y entonces hay un poco de magia y un poco de acción. Y después le meten terror con una escena horrible en el sótano que me da También hay una cosa pánico con la narrativa entrar de ahí. Detroit que es un poquito, es que a ti te puede gustar, pero tengo que decir que eso para muchos, incluyéndome a veces, y eso que yo me vi la mitad de Monogatari, es un poco enredarse de más. A veces se siente un poquito innecesaria el tema de que se cuenten en distintas etapas temporales y que quedes tan perdido. Ya sé que a las 10 horas de juego más o menos ya no estás más o menos al tanto de todo, pero igual esas primeras horas de confusión pueden llegar a muchos dropeos. Ah, eso sí, sí puede suceder. Pero es más o menos como leer, pues puede que diga una blasfemia. Es más o menos como leer Juego de Tronos la primera vez. Uno lo lee y dice, ok, ¿quién carajos es este personaje? Porque ya no me acuerdo quién es. Es más o menos lo mismo, pero igual hay gente que después Eso, le encanta eso Juego es de eso es Tronos lo que lo hace un y se poco va a más matar eso por es lo que Juego lo de hace un Tronos. poco más de nicho, ¿sabes? Mm, Bueno, de por sí todos los pelijuegos son de nichos, de por sí, o sea, son juegos que inevitablemente no son underground por más que lo juegue el Rubius y cosas así, porque es un estilo de jugabilidad en el que tú a veces te preguntas si vale la pena gastar $60 por así que una ver algo en lo que película. interactúas mínimamente. en realidad cuesta mucho Y menos. siendo justos con los libros de Juego de Tronos, incluyen un apéndice gigante al final, en el que están la mayoría de personajes. ¿Tiene un Sí, apéndice es al final? cierto. Sí, tiene un apéndice final en Sí, el que te explican un montón de cosas. Te explican las casas, quién está casado con quién es hijo de tal. Hay muchas cosas es explicadas ahí. parte de la historia. De hecho, es bastante importante porque Mm. luego cuando nos metemos a tema flashbacks en libros posteriores, si no lees parte de esos apéndices, estás en la mierda. Ah, eso Sí, explica por estás qué no entendí Juego de perdidísimo. Tronos. Bueno, igualmente, en Video Tronos tienen algo similar y es que cada final de episodio tienen una línea de tiempo en donde uno dice, ah, ok, entonces estoy mucho más adelante, ok, ahora estoy mucho más atrás, ah, ok, esto sucedió antes de esto otro. Es curioso, por lo cuanto menos, es curioso. A mí me gusta el modo de narrativa ese porque encima de todo, y es lo más importante, o bueno, lo que a mí más me llama la atención, porque es único el que no sea lineal, porque como no es lineal, uno se queda con la intriga de, ok, ¿cómo Eso no llegamos es acá? tan... No, es que Perdóname que te lo yo diga, sé pero que el eso tema de no ser... depende más de gustos. Yo sé que eso va más de No, 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 gustos. no, no, digo, el tema es que no es Y... único el tema de que ya se había hecho bastante antes. Ya sé que Telltale es el peor ejemplo porque las historias de Telltale realmente no cambian, pero incluso desde antes de esa gente que finge que cambian las cosas, ya los juegos tenían diversidad de que no fuera necesariamente lineal. No era algo implícito. Esto es más un no lineal en el sentido de usar la narrativa de una película, que es lo que hacen estos juegos, pero no es algo especialmente único en el sector videojueguil porque desde hace años ya se llevaba utilizando la fórmula de no es completamente lineal. Y sí, si bien no se explayaba tanto, tenía, no se explayaba tanto, tenía lo suyo, pero digamos que en ese sentido no es pionero Beyond Two Souls, para nada. Ah, no, claramente no es pionero, pero por lo Ram se menos, nos fue, ¿no? pues obviamente no es pionero, pero a mí me gusta como el modo en el que lo lleva y por eso lo traje. Y de hecho me gusta porque empezamos el debate antes de dar pie al debate, entonces me encanta. Eh, parce, pues si bien, Se nos fue Ram. sí, no, él dijo que se tenía que ir a las 10, de hecho creo que me acaba de escribir. Ah, no. A las 10 sí, de Sí, hecho, acá escribe. él nos acabó de escribir, nos había dicho, de hecho, lo retrasamos mucho, pero también es cierto que Fallout no daba demasiado más. ¿Para qué? Creo yo, es que también, Espérate, también es cierto que yo no soy Quiero, fanboy de Fallout. quiero dar algo de contexto a los que nos están escuchando para que no lo sepa. Esto lo estamos grabando 2 días, no mentira, un día después de cuando deberíamos grabarlo para poderlo subir el lunes. Y puede que se nos hizo un poco tarde y todos tenemos cosas que hacer, entonces ajá, estamos como fuck. Digamos, por Ya, ejemplo, sí, yo recuerdo deberíamos con un intentar, grupo y estoy como, oh cerrando. fuck. Pero bueno, Deberíamos intentar ir cerrando pronto, realmente. sí, esto podemos dejarlo como la primera parte Digo, cuando quedar para una segunda parte en un futuro cuando ya empecemos a Y en una segunda darle parte, paso al debate que pues lo dejamos pendiente y que ya no, vamos no, ganando pues un poquito.
Ya, no solamente se viene eso, sino que también se viene otra cosa que es que me va a permitir, ya el tiempo me va a permitir repasar un poco, y viene la parte mala, porque de momento hemos hablado de cosas que nosotros consideramos buenas, pero ahí viene la parte mala, y ya de una vez como pequeño adelanto, no voy a regar sobre los pelijuegos, quieras que no, aunque no me guste el formato, no lo considero implícitamente malo. No, y de hecho no es malo. Voy a Hasta regar sobre Tetsuya narrativamente. Nomura. Hasta que salga un pelijuego hecho, eh, hasta que te salga un pelijuego hecho por Nomura. Ahí sí vas a Sí, regar. en ese hecho momento ya, acá porque es que es que no el Mura, tipo no sabe no. hacer historias. Y parce, de Nomura, hecho, es parce, que Nomura... las historias que no se narran como linealmente son lo máximo. Hay historias, o sea, viendo como referentes de uno podría decir Beyond Two Souls cogió el referente aquel o este otro, y uno queda como, wow, o sea, son Podría re estar, y buenas las digamos que a mí me historias. gusta un poquito Detroit, pero ¿qué? ¿Pero qué iba Ah, a no, no, decir? yo no Pero, hablo de ¿sabes? videojuegos, hablo de literario. Literario, sí, es que Sí. el literario Va. es complicado, Es Parce, que y es hay que, cosas que es cierto que sí, Detroit. no Es sé, cierto que hay veces que Detroit, por ejemplo, igual que Nier, hace algo que solamente podría ser un videojuego, ya que tanto. Bueno, que Nier me parece más divertido porque tiene más elementos de juego. Y es el tema de que rejugarlo te aporta a la narrativa, mientras que alguno puede argumentar que si tú lees varias veces un libro, lees varias veces una película, puedes encontrar más cosas en retrospectiva. Pero esto es diferente, porque si tú, por ejemplo, juegas de vuelta Detroit o Beyond Two Souls, puedes tomar decisiones distintas y vas a ver cómo la historia cambia radicalmente. Si en Nier Automata vuelves a jugarlo e incluso tomas decisiones similares a las anteriores, igual la historia va a cambiar de cierta forma y te va a mostrar más cosas al respecto. Y es así como lo llevan. Como digo, hombre, como digo, es algo bueno y que es único del medio, que eso es lo que más se tiene que aprovechar en la narrativa de los videojuegos, que algo sea único del medio, lo que hace Hades, podría decir que Beyond Two Souls también, lo que hace Nier, son cosas que tú las puedes hacer únicamente si puedes interactuar, que es la libertad que te da el videojuego. Y ese es lo bueno de usar el medio. No es lo mismo que meter una película con un par de mecánicas de juego y hacerlo pasar como algo totalmente revolucionario. hombre, la verdad es que O esa, hacer un simulador de caminata con una buena historia. Te estoy viendo a ti, es Stranding. No, no sé qué se parce, fumó la tú. verdad No es sé qué que se fumó Kojima, pero bueno. Es que el tema de que la literatura tenga unas cosas y que los videojuegos tengan otras, pues es muy relativo porque, digamos, conozco libros, D&D ha sacado libros que son de ese estilo, de tú lo vuelves a leer y nunca va a ser la misma historia porque tiene como el mismo sistema de decisiones, aunque llegará un punto, igual que en el videojuego, que ya te habrás visto todos los caminos posibles. Pero pues igualmente, es como ver esos referentes y decir, ok, entonces cogieron los libros, como antes inclusive los de Escalofríos eran así, de cojo una línea, un modo de contar una historia que no es lineal y lo paso a un videojuego. Lo chévere del videojuego es que uno puede explayarse más, eso es lo más bacano de todo. A Y la interacción, es que siempre ujú, la interacción va a ser lo que hace a los videojuegos una forma narrativa que se tiene que explorar en ella misma. Me gustan los juegos de Kojima, me gusta Metal Gear, aunque prefiero Rising, pero un problema que tiene Kojima es que Kojima mete mecánicas muy interesantes, pero sus historias son contados con un formato de película, no se siente tan interactivo. Sí, es cierto que interactúas con Solid Snake y lo entiendes, pero se nota su sueño de director de cine frustrado haciendo narrativas que van más enfocadas para un formato cinematográfico que uno videojugabilístico. Llegaron más los gotes del año pasado. Se mm, presentó nada más que para promocionar la película Su pana Guillermo del Toro. Sí, sí, pero es porque Kojima, mira, Kojima y Yokotaro pueden ser raros, se lo tienen permitido, hacen buenos juegos. Nomura se parce, tiene que meter su cabeza por el orto. XD. Pero bueno. Pero bueno, No muere, cabrón. este tema de videojuegos va a quedar pendiente. Esta va a ser la primera parte de una narrativa, episodio de 2 de 2, podríamos decir. Así que probablemente espérenlo la próxima semana si no hacemos partida de rol. Si hacemos partida de rol, tendrán esa y de pronto un extra con la segunda parte de esto y veamos cómo acaba. Porque pues así es la vida de triste y hay que generar contenido y para generar contenido Ahora hay sí, que sacar la segundas despedida, parce. partes. La despedida, parce. Igual, porque Chao, sean se... buenos y no jueguen a Sonic. Ay, Dios mío, Esperen, era ya le inevitable. pego yo por todos nosotros. Dame un segundo, ya voy para allá. Era inevitable, pero bueno, algún día vamos a hablar de Sonic. Por el momento nos despedimos. Ya saben Sí, quién fui, mis redes están de en la momento nos descripción, despedimos. las redes de ellos o algún proyecto que tengan ellos seguramente vaya a estar en la descripción. Ahorita me los pasan y no siendo más, pues yo me despido. Hasta luego. Bye. La fuerza los acompañe.